política, laburantes versus laburantes. Toda la zona sur expectante. Choferes en pie de guerra, sin sueldo completo, no hay colectivos. Bien, Javi, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es Paro lo de que sucede? colectivos. Que te acordás que Choferes. durante toda la semana pasada estuvimos viendo si había paro o no en toda el AMBA de todos los colectivos. Bueno, al final la gran mayoría de las líneas arregló y se pudo pagar el salario en tiempo y forma después de que el gobierno aumentara los subsidios, pero hay algunas líneas de la zona sur que hasta hoy no habían cobrado el salario completo y que seguían en paro, al menos hasta hace un rato. 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, que son clave en la conexión de toda la zona sur, Quilmes, Florencio Varela, Berazategui y de esos partidos con la capital federal. Y bueno, no sabemos qué va a pasar con todos esos usuarios que dependen de estas líneas. Habían Ahora, dicho que no sí. iban a hacer paro, ¿eh? Habían dicho en la conversación que tuvimos con algunos Sí, choferes, sí. pero después lo iban a determinar el 9. Y ahí están las consecuencias. Bien, esta reforma laboral, estamos hablando, recién hablábamos, Matías, con respecto a esto, la reforma laboral, lo que tiene que ver con el anuncio de Manuel Adorni, y hablábamos también de algunas empresas. ¿Estas empresas se van a ver afectadas o no con la nueva reforma laboral? Porque algunas son pymes, algunas tienen que ver con transporte o combi, son transporte de corta distancia, son pymes. ¿Se ve afectado o no? Mirá, tenemos que verlo en términos general, ¿no? Obviamente. Si vemos en término puntual, hay que hacer una cuenta nada más. La empresa es una cuenta que es la misma que haces vos y yo en tu casa. Me ingresa menos lo que sale, igual lo que me queda. Cuando la verdad que la estructura de costo que tengo es tan alta que no me permite que me empiece a absorber lo que me ingresa, no voy a tener plata para lo principal que es esto. Ahora, con las reformas que se vienen, tanto la laboral como la reforma impositiva, y te voy a poner la impositiva primero en este momento, la ecuación es lógica también. En esa cuenta de sumas y restas, a la hora de restar, vas a empezar a restar un poco menos que antes, por lo tanto va a empezar a quedarte un poco más para esto. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? No lo sabemos, pero es el camino hacia donde estamos transitando. Mientras tanto tenemos que esperar. Bien. Sí, el asunto es recordar, perdón, Carlitos, la interrupción, que nosotros hablamos sobre el fin de semana, cuando todavía esto no estaba resuelto, con una de las empresas. Y ella explicaba que desde su punto de vista lo que había que hacer era liberar las tarifas, que era la única manera de terminar de resolver esta cuestión de fondo por el que nunca se termina de completar en tiempo y forma el sueldo del trabajador, que además está muy atrasado. 1.300.000 pesos cobra un chofer de colectivos. Bien, Javi, lo que estamos viendo, de diciembre del 2023 hasta hoy, el colectivo aumentó un 600%, el tren un 520%. Sí. Y el subte un 846%. Que obviamente son cifras astronómicamente superiores a la inflación acumulada entre el año pasado y sobre todo por los tarifazos que hubo a inicios del gobierno de Milei entre enero y abril de 2024. Bueno, eso más lo acumulado que se fue actualizando después da estas cifras. Sí, la comparación de esos aumentos de la tarifa contra el salario mínimo, que aumentó un 79% en el año. Ahora, de nuevo, las propias empresas de transporte están diciendo que efectivamente este es el problema también. El sueldo del trabajador, que depende en gran parte de los subsidios, también está muy atrasado. Estamos partiendo desde muy atrás. ¿Cómo haces para que hoy un trabajador que está 8 o 9 horas arriba de un colectivo viva de ese sueldo? O sea, si el salario mínimo aumentó un 80%, le pregunto a Matías con respecto a esto, si el salario mínimo aumentó un 80%, el colectivo un 600%, el 520%, ¿se hace cargo el que trabaja? Sí, eso es un problema en el AMBA. Esto es un problema en el AMBA. Vos salís 70 kilómetros fuera de acá y te encontrás con otra realidad donde cada uno paga lo que le corresponde. Ahora, hay un atraso y es real. Vos pensás, hay la realidad completa. Por un lado, es cierto que el salario le ganó la inflación. Eso es cierto, es un dato duro. Ahora, Pero ¿alcanza? no ¿Alcanza ¿Alcanza o no alcanza? No. Acá lo vas a ver reflejado. esto- No lo vas a ver reflejado, ¿por qué? Porque tenés todavía un montón de estructura de costos que estuvieron subsidiadas y que ahora hay que empezar a hacerse cargo que te hace sufrir esto que está viendo hoy. Y además, Esa Matías, diferencia. nosotros también lo que preguntábamos el otro día en las terminales es ¿quién va a poder pagar un pasaje a 1.500 pesos, 1.600 o 1.700 pesos? Que es lo que supone que se estima, se calcula, tiene que costar el boleto para poder cubrir el sueldo del trabajador y no depender de los si subsidios. hay provincias que cobran eso. La provincia de Buenos Aires, te vas a la costa y cobran eso. Bueno, pero por eso, 1.500. Javi, por eso bajó también, digamos, entre comillas, el consumo del colectivo.
O sea, no se Claro, consume claro. el mismo colectivo que Bajó hace 5 años. menos la cantidad de pasajeros de colectivo respecto a la del subte. La del subte en 2024 y el último año más o menos había bajado casi un 25% el pasaje. En los colectivos, no recuerdo la cifra exacta, debe estar debajo del 10%, pero también vemos esto que decís. Sí, que hay menos gente que se toma el colectivo. Por ejemplo, los que decían, bueno, me tomo un colectivo por 10 cuadras, ahora ya lo piensan 2 veces Ahora, y no se lo toman. la pregunta también es qué rol está jugando cada uno de estos actores. O sea, ¿qué es lo que quiere realmente el gobierno que pase? ¿Qué es lo que quieren realmente las empresas de colectivo que pase? ¿Y qué es lo que quiere, obviamente, los trabajadores que suceda? Yo creo que esta situación está empujando a que todos un día nos sinceremos y digamos, uy, la verdad, al final del día, el boleto debiera costar 1.700 pesos, aunque la gran mayoría no lo pueda pagar. Es que no pero lo va a nadie poder va a pagar. poder viajar. Pero no lo va a poder pagar. El trabajador que cobra 800.000, creo que fue Fabio Cugini el otro día que decía que un salario promedio en la Argentina es de 800.000 pesos. Si, por ejemplo, el subte subió un 846%, ¿cómo hace un laburante para pagar? ¿Cómo hace para pagar esto? Si el salario mínimo aumenta un 80% de 2023 hasta acá, ¿sí? El subte 8.46. O sea que el subte tendrá que estar todavía teniendo un 100% aumento. La tarifa hoy tendrá que Es lo que subir un dice. 100% más sobre estas No, cifras. no lo va a poder pagar hasta tanto y en cuando no acomodemos no lo va a poder pagar hasta tanto y cuando no le acomodemos la situación a las empresas. Ahora, entendamos que para que ese sueldo que no alcanza y que se empiece Sí. a acercar a límites mínimos de canastas básicas y demás, ¿sí? Y de pobreza, para eso necesitamos empresas fuertes que puedan subir Sí, salarios. pero esas empresas están compuestas por trabajadores. Esos trabajadores se toman este colectivo, Claro, se toman y el bueno, tren. es lo que- Pero ¿cómo hace? Porque vos estás pensando en un platillo de la balanza. Pero esa empresa, para que pueda producir y mover la economía, tiene que tener ocupación, tiene que tener a sus trabajadores dándole a la máquina. Para que le den a la máquina, como vos bien decís que estoy de acuerdo, necesitamos descomprimirlo, porque cuando vos descomprimís al empresario pyme, no se la gasta en él, Sí, pero ¿sabés tenés qué que hace? proteger Aumenta al sueldos. trabajador, Aumenta sueldos. Sí, pero también lo tenés que proteger al trabajador. Sin dudas. Un segundo nada más en información de último momento. Ya seguimos, dale.